temática de la palabra, amor y gracia. Y los que hemos estado muchos años en el Evangelio de Cristo, pues podemos hablar bastante de amor y gracia. Porque aunque ya venimos a Cristo y hemos estado muchos años en Cristo, todavía sabemos que somos pecadores, amén. Pero que la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos ha librado del pecado, de esa ley del pecado y de la muerte, amén. Yo quiero compartirles la palabra de Dios esta tarde de la manera más sencilla, porque nosotros, mire, tuvimos la oportunidad, mi esposa y yo, en el ministerio, de irnos a vivir a los Estados Unidos. Ustedes saben que todo mexicano, centroamericano, bueno, ya no tanto los mexicanos, pero antes sí, hace todavía 15 años, casi todos los mexicanos se querían ir a Estados Unidos. Y cuando nos fuimos de Puerto Vallarta a hacer la obra misionera a Tijuana, Ensenada, San Quintín, en Baja California, Dios nos permitió la oportunidad de irnos a vivir a los Estados Unidos. Y cuando ya estaba yo preparado para irnos a vivir a Estados Unidos, ya me habían hecho un ofrecimiento de una iglesia de 300 almas tenías, algo así, ¿verdad? O 500, algo así. Y me dijo el obispo, director, apóstol, lo que sea, pues nombres, títulos es lo de menos, ¿verdad? Y me dijo, allí usted va a tener carro, va a tener casa, va a tener todo, y sueldo. Y dije yo, pues está bueno eso. Y un día en la noche tuve un sueño, y en el sueño yo veía a Jesús, pero no como lo pintan, así muy bello, cabello largo y ojos azules, no, yo lo veía como un hombre normal, ¿sí? Pero las características eran que era Jesús. Y él me dijo en el sueño, ¿sabes quién soy? Sí, le dije, sí sé quién eres. A ver, ¿quién soy? Pues eres Jesús. Ah, bueno, pues yo, Jesús, te digo, no Estados Unidos, México. Bueno, está bien. Y así seguí, semana tras semana, recibiendo palabra de Dios. No Estados Unidos, México. Y le dije a mi esposa, dile adiós a Estados Unidos, porque nos vamos a trabajar, nos quedamos a trabajar en México. Y quiero decirle que la labor no ha sido en vano, porque Dios nos ha permitido sembrar iglesias en varios estados de la República Mexicana, desde Tapachula, Chiapas, hasta Tijuana, Baja California. Y hemos entendido que cuando Dios derrama su gracia sobre alguno de nosotros, no importa la edad, no importa la riqueza o la pobreza, no importa lo que queramos nosotros, sino lo que Dios quiere para nosotros y para otros que les vamos a hablar su bendita y gloriosa palabra. Amén. Amén. De manera que esto es como decir, cuando la gracia de nuestro Señor Jesucristo es derramada en nosotros, podemos entender, debemos entender dónde es que Dios quiere que estemos. Y eso es agradable. Agradable a Dios y también es agradable a nosotros, porque somos felices. Amén. Amén. Porque el reino de Dios, dice la palabra, no consiste en ¿qué? En comida, en bebida, en otras cosas, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, si entendemos que donde estemos estamos felices, vamos a ser felices. ¿Estamos bien? Vamos a ser felices. Y yo quiero compartirles aquí, con esta cita bíblica, en Romanos capítulo 5, y quiero leer los versos 15, 16 y 17. Romanos 5,
verso 15, 16 y 17. Y dice así la palabra de Dios. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El don de la gracia. Y cuando nos ponemos a hablar de la gracia, podemos hablar pues muy poco, humanamente hablando, muy poco. Pero cuando hablamos de la gracia espiritualmente, fundamentados en la palabra de Dios y en el Espíritu Santo, podemos hablar infinitamente acerca de la gracia. El don de la gracia. Cuando el don de la gracia ha sido derramado en nosotros, recibimos el reino de Dios. El reino de Dios. Cuando el don de la gracia ha sido derramado en nuestras vidas, no importa el título que tengamos en el Evangelio de Cristo, en la iglesia de Cristo, importa que es para todos el don de la gracia. Amén. La salvación y la justicia. Y eso es bendición total y completa para nuestras vidas. Cuando nuestro Dios preparó la salvación, primero tuvo que haber amor. Amor. Después vino la gracia. Amén. Entonces, hay una ley natural, física, que dice que a toda causa le sigue un efecto, ¿verdad? El amor fue la causa de nuestro Padre Celestial, el amor, y luego vino un efecto, la gracia. Y de ahí se deriva salvación, bendición para todos, para todos. Una de las cosas que yo he recibido de nuestro Dios es que cuando andamos en los pueblos, en los ranchos, hace unos días estuvimos en la selva tropical de Valle Lerma, Santiago Escuintla, San Blas Nayarit, Aticama, Playa de los Cocos y pueblos, porque hemos entendido que, bueno, quisimos ser predicadores internacionales, y sí, fuimos a Estados Unidos a predicar por muchas ciudades, pero Dios dijo México. Entonces les comentaba el otro día que hablábamos unas palabras de bendición, que terminamos siendo predicadores interranchonales. Amén. De rancho en rancho, de pueblo en pueblo. Y así como a veces tenemos una cama de lujo, porque a veces nos dan cuartos de hotel o casas de lujo para vivir, para dormir. A veces una sábana y ahí en el cemento dormimos. Una sabanita y a veces sin almohada. Ahí con el codo, así con la brazada de almohada. ¿Y cuántas veces hemos dormido en el carro? Pues oye, nos acabamos el dinero, dimos ofrendas, dimos esto, ayudamos allá a aquellas familias que no tenían para comer y nos quedamos sin dinero y no tenemos para el hotel. Ah, pero Dios nos ha dado un buen carro que se le hacen cama a los asientos y a dormir. Amén. Bueno, porque hemos visto que cuando el don de la gracia ha sido derramado en nuestras vidas, nos convertimos como el apóstol Pablo. Sabemos vivir como venga. Amén. Amén. En la abundancia y en la escasez. Sabemos que
así como Dios en Cristo Jesús nos trajo el don de la gracia, así también dice el apóstol Pablo que Jesús nos dio el apostolado, el ministerio para bendición de nuestras vidas y bendición de otros. Amén. Fíjese bien, bendición de nuestras vidas y bendición de otros. Cuando la gracia ha sido derramada sobre nuestras vidas, entonces podemos vivir el Evangelio de Cristo. Fíjese bien cómo. Lo podemos vivir en el Espíritu. Cuando usted no está viviendo el Evangelio de Cristo en el Espíritu, pues lo está viviendo en la carne. Amén. En la carne. Y ahorita en la iglesia moderna nos está pasando algo muy raro, a lo cual dice el Espíritu Santo: ustedes los que ya se dicen viejitos, ustedes los que ya se dicen ancianos, yo los voy a levantar porque son los pilares de mi iglesia. Amén. Porque a veces vemos como que la iglesia se está yendo por otros rumbos. Amén. Pero cuando el don de la gracia ha sido derramado en nuestras vidas, podemos vivir el Evangelio de Cristo, podemos vivir el Evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo como a Él le agrada, conforme a su palabra. Cuando nosotros vemos cristianos que no están viviendo conforme al tipo o al prototipo, al modelo de Jesús, o si nosotros mismos no estamos viviendo conforme al modelo de Jesús, entonces debemos entender que no estamos viviendo el verdadero evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez estamos viviendo una religión. Veíamos el otro día en otra predicación que la palabra de Dios dice que la ley y la religión, yo le agregué la religión, fue traída, vinieron por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Y tú y yo no estamos en la ley ni en la religión, estamos en la gracia. En la gracia. Y en la moda, cuando dije que vemos la iglesia que a veces se va por otros rumbos, pues ahora se usa. ¿Han visto a los superhéroes? ¿Verdad? De esos de. A ver, ayúdenme, ¿cómo se llaman? Yo nomás veo ahí unos con unos escudos, ¿sabe qué? América, ¿verdad? Con un escudo así, luego uno con un marro, ¿verdad? Superman, Batman, Iron Man y nomás falta el de México, el Charrito Pepe, ¿se acuerdan? El Charrito Pepe es que tenía los pies así. Bueno, nos falta un héroe, mundanamente hablando. Pero, ¿qué es lo que está pasando cuando decimos ese tipo de otros caminos? Entendemos que Dios no quiere eso, ¿sí? Dios quiere que estemos firmes en su evangelio, en el evangelio del reino, sin ver esos supers, ¿sí? Ahí vi uno que salió vestido así y dijo: yo soy el Everlast. ¿Se dice así en inglés? Yo soy, y con un letrerote aquí, Everlast. Y luego le pregunté yo: ¿qué quiere decir eso? Ahí pregúntale a Google. Ahorita le pregunto, a ver. Como decir que el eterno, el que tiene vida eterna. Caray, entonces ese se cree Jesucristo, ¿verdad? Bueno, pero vamos a lo que yo quiero transmitir. Superhéroes. Bueno, ya entonces viene la superfe. Y luego viene la supergracia. Y luego viene el superevangelio. Pero ¿saben cuál es la realidad verdadera que estamos viendo y que el Espíritu Santo nos está mostrando? Es que viene la superapostasía. Sí. No digan amén, ¿verdad? No.
Está viéndose la superapostasía. ¿Por qué? Porque no está el cristiano, no está siendo receptivo a el don de la gracia, de la misericordia, del amor. El amor fue la causa por la cual Dios nos dio su gracia por medio de Jesucristo, su salvación. Entonces, no podemos cambiar las cosas como Dios las ha hecho. De tal manera que entendemos, y es transmitirlo así, necesitamos que la gracia de nuestro Señor Jesucristo inunde nuestros corazones. ¿Verdad que así dice el apóstol Pablo? Amén. En una de sus salutaciones, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo inunde sus corazones. Para poder vivir el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, necesitamos, además de su gracia, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Amén. Y en las iglesias, en muchas iglesias, por ahí, no digo dónde, ¿sí? Por ahí, vemos que les da vergüenza el mover del Espíritu Santo. Les da vergüenza. Como que ya hay muchos ingenieros, como que ya hay muchos doctores, como que ya hay muchos maestros y también catedráticos, y como que ya hay mucho licenciado, y ya les da vergüenza el mover del Espíritu. Y peor les puedo contar, y no es para criticar, es para que veamos las cosas. Vemos a algunos cristianos con un musicón, ¿sí?, en sus casas. Tremendo musicón de banda, corridos alterados, cumbias así de fuego. Y en la iglesia ni cantan, ni siquiera levantan un dedito, no la mano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Yo sé que aquí estamos. Cuando Dios nos une bien, nos enlaza. Y yo puedo decirle, mire, yo del día que conocí al pastor Brandon Lee, a mí Dios me dijo algo. Él me dijo, él es un apóstol de mi evangelio. Amén. Y luego le dije a mi esposa, le digo, mira, ese hermano, el gringuito, le dije, de cariño, ¿verdad? El gringuito, Dios me dijo que él es un apóstol del evangelio de Cristo. Amén. Y de ahí hubo una amistad, un enlace tremendo. Cuando yo conocí la primera vez al pastor Lee, pues yo ya estaba yéndome a Tijuana a hacer la obra de Dios que ya comenté, y él, pues nos conocimos así rápidamente, y por medio de un hijo mío que está aquí en Puerto Vallarta, pero nos separamos, hasta ahora que volvimos, en este tiempo volvimos a vernos, y gloria a Dios por todo eso. Pero a lo que quiero llegar es que Dios nos enlaza para que hagamos su obra. Voy a esto. Cuando vivimos el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, con amor, con gozo, con alegría, le hablamos el evangelio a otros. Sacamos de nuestro dinero para bendecir a otros. Así es. Agarramos nuestros carros y los regalamos a otros pastores. ¿Sí? Para aquellos que están haciendo la obra de Dios. No se los regalamos para que se paseen y anden en campamentos y de vacaciones. No, porque vemos que aman la obra de Dios, aman a Cristo, y procedemos, actuamos de tal manera que cuando el don de la gracia de nuestro Señor Jesucristo está en nuestras vidas, nos lanzamos a predicar su palabra. Amén. Amén. Con denuedo, con poder del Espíritu Santo. Tal vez a todos nos pasa que preparamos un bosquejo y nomás usamos como un pedacito. Yo decía, no sirvo para predicador.
porque hice todo este bosquejo, tardé 2 horas y nomás hablé como 3 puntos o uno de ahí. Entonces, ¿qué hice? Y el Espíritu Santo me enseñó, me dijo, hablaste lo que yo quise. Amén. Amén. Qué bueno que haya una guía, está bien, pero tenemos que hablar lo que el Espíritu Santo nos dice. Y cuando estés ahí, dice la palabra, no te preocupes, el Espíritu Santo te dirá lo que debes decir. Entonces, ¿por qué no? Yo estoy muy en desacuerdo. Subirnos los predicadores, a todos los pastores y predicadores, ministerios y profetas, apóstoles y todo lo que sea. Yo les digo, yo estoy en mucho desacuerdo en que nos subamos a los púlpitos y mostremos una unción y un poder tremendo. ¿Y de qué sirve? Tenemos que enseñar a la iglesia a tener ese poder, ese don de la gracia y esa llenura del Espíritu Santo. Tenemos que enseñar a la iglesia. Nadie nos va a quitar nuestro lugar. Mira, yo tengo casi 40 años en el ministerio y nadie me ha quitado el lugar que Dios me dio. Amén. Un día me dijo un pastor muy famoso, vente conmigo y yo voy a ser tu plataforma para llevarte a predicar a todo el mundo. Y Dios me hizo decirle esto: gracias, pastor, yo le agradezco mucho lo que me está ofreciendo, pero a mí Dios me ha dicho algo: lo que el hombre te dé, el hombre te lo quita. Lo que Dios te dé, nadie te lo podrá quitar. Amén. Y a veces actuamos como predicadores, como siervos, siervas de Dios. Es que si preparo a este, me va a quitar el lugar. Bueno, algunos, no todos. Me refiero a que sin envidias. Miren, yo como ingeniero, como técnico, es un placer enseñar a otros. Hace unas horas ayer me dice mi nieto: abuelito, ten mucho cuidado con ese refrigerador, con esa heladera, me dicen también, porque ese tiene gas explosivo. Sí, le dije, no te preocupes, yo sé. Abuelito, no le vayas a meter gas así, le vas a meter gas con báscula, porque es peligrosísimo y no se puede de otra manera. Le dije, ven, querido nieto, ven. Mira, sin báscula y sin esto y sin aquello, la experiencia me ha enseñado. Y yo voy a arreglar ese aparato, no te preocupes. Qué bueno que sabes mucho, ¿sí? Qué bueno que aprendiste. Pero yo te voy a decir, hay sabiduría cuando uno ha vivido mucho. ¿Amén? Amén. Cuando uno ha vivido mucho. Entonces, cuando uno está predicando y enseñando la palabra de Dios, se goza. ¿O no es así, pastores? Amén. ¿No es así, predicadores? Amén. Se goza uno. ¿Por qué? Porque eso llena. Cuando yo soy maestro, les decía yo, en la facultad, en el tecnológico estudié yo. Mi maestro, el maestro me decía, Carrillo, pasa por favor a dar la clase. Y yo daba la clase de física, termodinámica, algunas matemáticas, y yo me gozaba. Entonces, yo lo que quiero transmitirle es que cuando el don de la gracia de nuestro Señor Jesucristo está en nuestros corazones, en nuestras vidas, vamos a enseñar a otros con gozo, con alegría, y va a ser bendición a nuestras vidas y bendición a las vidas de los demás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay métodos, o tal vez haya un método técnico, ¿sí? Un procedimiento, ¿sí? Pero espiritualmente no hay método. Y si lo hay, es solamente estar llenos del Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Y transmitir esa gracia, ese vivir de Cristo en nosotros. Tal vez necesitemos quitar un poquito la vergüenza de nuestras vidas. Amén.
Porque eso es uno de los caminos que a veces se va a la iglesia de Cristo. Vergüenza por el mover del Espíritu. Amén. Y mire, yo le voy a decir algo. Ándale, ya se fueron las notas. Yo le voy a decir algo. Le voy a decir algo. Dios tiene para nosotros algo muy especial. Para cada uno de nosotros, no nomás para mí, ¿sí? Para cada uno de nosotros Dios tiene algo muy grande y muy especial, ¿sí? ¿Qué es? ¿Qué es lo que usted piensa que vale más en esta vida? Pues yo creía que tener dinero, ser rico, y dediqué los primeros años de mi vida a hacerme rico. ¿Y qué cree? Lo logré. Me hice millonario. En pesos mexicanos, pero millonario. ¿Y qué cree? Me di cuenta que no era lo más importante en la vida. ¿Sí? No era. Entonces, ¿qué es lo más importante? Dice la palabra que es la salvación de nuestra alma. Amén. Amén. ¿Y por qué trabajamos los que predicamos la palabra de Dios? Porque ya entendimos esto, que lo más importante es la salvación de las almas de los hombres. Amén. Amén. Lo demás no importa, son haberes, son menesteres, son cosas materiales, son cosas que no tienen un valor tan grande como nosotros creíamos. ¿Sí? Yo pensé ser millonario, me fui a trabajar cuando estaba joven a las plataformas petroleras, al océano, al mar, y gané muchísimo dinero. Pues créame que me paraba, así como me paraba en la puerta de la iglesia cuando tenía 15 años, y volteaba y veía la puesta del sol, cuando el pastor estaba predicando, y oía en mi cabeza: tú vas a andar por pueblos y naciones. Decía, me estoy volviendo loco. Y cuando ya pasaron los años que anduve por ranchos, pueblos, naciones, entonces dije, se cumplió la palabra de Dios. Eso es lo especial que tiene Dios para cada uno de nosotros, que Él va a cumplir su propósito en nuestras vidas, pero nosotros estamos batallando, luchando por cumplir nuestro propósito. Cuando el don de la gracia y el poder del Espíritu Santo esté en nuestras vidas, entonces vamos a luchar, vamos a trabajar para que el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Amén. No el de nosotros. Yo le doy gracias a Dios porque me permitió hacerme millonario. Y ahí entendí que no era eso. Amén. Que no era eso. Porque si yo con mis millones que tenía pude ayudar a unas 2, 3, 10 gentes, pues no pasaba de eso. Pero con el evangelio, con el don de la gracia, con el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, entonces hemos visto miles de almas a los pies de Cristo. Amén. Miles. Gente que estaba perdida en el mundo, ahora son pastores, pastoras, porque echamos a andar, a funcionar el don de la gracia. Y eso es lo que Dios quiere. Yo tal vez no le tengo que predicar nada a los pastores y predicadores y evangelistas, no. Pero sí les puedo predicar mucho más a la iglesia. Necesitamos entender y echar a andar el don de la gracia. Porque de gracia hemos recibido, debemos dar de gracia. Porque nada es de nosotros, nada. Hace 1 año y meses que yo casi muero por el ataque cardíaco que me dio. Los doctores dijeron que yo ya no iba a servir para nada,
que mucho cuidado. Todavía hace 2 meses, ¿verdad? Fui con la doctora especialista a Guadalajara y me dijo, ¿qué le pasa? ¿Por qué no se está tomando esta medicina? Le dije, ¿por qué? Pues, ¿no me la han dado? No, pero se la tiene que tomar. ¿Qué no sabe usted que le puede volver a dar otro ataque? Y dije yo, reprendo esa palabra en el nombre de Jesús. Sí, además es por su culpa, doctora, porque usted es la que no me ha dado la medicina. No, bueno, es que no la tenemos, es que... Ah, bueno, pero le puede dar otro ataque. Y les quiero decir, yo lo único que le dije a mi Dios fue, pues a lo mejor voy a estar limitado, pero déjame seguir predicando tu palabra. Déjame seguir predicando tu palabra. No le hace que no me lleves a Estados Unidos ni a Europa, pero hay en los ranchos donde ando. Amén. Amén. Y un día, no lo duden, que voy a invitar al pastor Brandon a que me acompañe a Chiapas. Amén. Sí, allá a montar a caballo para ir a los pueblos machos, mulas y caballos, ¿verdad? Depende, con qué nos toca. Por los cerros a predicar la palabra de Dios. Entre pollos, víboras y alacranes. Entre pollos, víboras y alacranes. Ahí andamos. Pero no nomás nosotros. Iglesia, tienes tú que hacerlo también. Porque nada nos ganamos con hablar de la gracia, del don de la gracia, del amor de Dios. ¿Cuál es el motivo? Que Dios quiere que haya en ti para que tú vayas y prediques la palabra a otros. El motivo es el amor. Amén. Amén. El amor. ¿O crees que nos merecíamos el don de la gracia? ¿Que nos merecíamos la salvación? No. No nos merecíamos nada. Pero Él dice que nos dio su amor. Y cuando recibimos a Jesucristo, como lo hemos recibido la mayoría, creo que todos, y si falta alguien, pues al final el pastor va a invitarle a recibir a Cristo. ¿Sí? Los que hemos recibido a Cristo, decimos ya y tenemos el amor de Cristo en nuestro corazón. Entonces vamos a trabajar en eso. Terminamos con una conclusión. ¿Tienes el don de la gracia en tu vida? A ver, di amén. Amén. Tienes, si no lo tienes, pues dilo en fe. ¿Tienes la llenura del Espíritu Santo en tu vida? Amén. Amén. Entonces, ahí está. Puedes ir a predicarle a otros. Amén. Pero, pues, no les prediques lo de los héroes, los superhéroes. Yo creo que el más grande superhéroe y el más sabio de los hombres, dice la palabra de Dios, que es el que gana almas, ¿verdad? Entonces yo quisiera que cuando yo diga esto, todos lo hicieran. Entonces, aquí hay muchos hombres y mujeres sabios y superhéroes. Amén. Aquí ya vemos, ¿sí? Hombres sabios, mujeres sabias y superhéroes. Porque eso es el que va y predica la palabra de Dios. Mire, nosotros ya somos adultos, les decía yo el otro día, cuando estábamos en la posada, somos la tercera ola. Amén. La cuarta. O la cuarta, la tercera. Pero aquí hay la segunda, la tercera, la segunda y la primera ola. Amén. Pero no queremos dejar en sus manos un evangelio aguado. ¿Qué es eso? Bueno, light en inglés. No queremos dejar un evangelio light. Queremos dejar un evangelio de poder y de unción en el Espíritu Santo. Sí, amén. Así es que yo les echo porras a los pastores
que no les da vergüenza cuando se manifiesta el poder del Espíritu Santo en un lugar donde estamos ministrando, hay que darle libertad. Amén. A mí no me asusta. Mire, yo he visto a la gente ahí en Chiapas con diferentes manifestaciones del Espíritu Santo, y hemos detenido a gente de que está haciendo como un gran circo, que reciben el Espíritu Santo y luego el Espíritu Santo nos habla y nos dice: con esa persona, cuidado con esa persona. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos da discernimiento de espíritus. Entonces no vamos a... Dicen, es que no queremos que se vea eso porque luego se ve muy feo. Pues no queremos apagar al Espíritu Santo, pero podemos controlar las cosas. Amén. Como sea, no quiero criticar eso ni hablar de eso. Simplemente que no le tengamos miedo al mover del Espíritu Santo, porque es el que nos hace hacer lo que Dios quiere. Es el que nos hace vivir el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es el que nos hace vivir el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es el que nos hace estar llenos de ¿qué? De paz, de justicia y de gozo en el Espíritu Santo. Decía una profeta allá en Baja California, en Cabo San Lucas, decía: yo ya no acudo a cafés, a velorios, ¿verdad? Yo ya no voy a velorios, dijo. ¿Por qué? ¿Por qué no va, pastor, a velorios? Porque ya no. Oh, pero, ¿por qué dice que ya no va a velorios? Porque a esas iglesias donde están así, dice: yo ya nomás quiero, ya nomás falta que les lleven el café y el pan. ¿Sí entendieron? O sea, hay iglesias que nomás falta que les lleven el café y el pan para que parezcan velorios. Por ahí hay de esos, ¿no? Yo no sé. ¿Sí? Pero no es crítica destructiva, es crítica constructiva. Que pastores, iglesia, que nos cuidemos de eso. Amén. De no tenerle tanto miedo al mover del Espíritu Santo, que nos parezcamos en nuestras reuniones a velorios. Sí, aunque tengamos café y galletas, y aunque tengamos café y pan, no le hace. Pero que no parezcamos eso. Porque entonces, ¿dónde está el don de la gracia? ¿Dónde está el poder del Espíritu Santo que Dios ha derramado en nuestros corazones? ¿Dónde está el que por uno fuimos librados de todo el pecado y de la ira de Dios? Esa es la gracia, nada más. Ya, cuando nosotros, como hijos de Dios, como cristianos, y con esto termino, confundimos la gracia con una vida, dicen, bueno, de pecado, una vida light, una vida aguada, decimos en español, así, transparente. Cuando nosotros nos confundimos en eso, entonces es que no estamos en la verdadera gracia de nuestro Señor Jesucristo, estamos en la vil desgracia. Amén. Entonces no es lo mismo vivir en la gracia que vivir en desgracia. Amén. Muy claro eso. Siempre hay que tenerlo muy claro, que no es lo mismo. Cuando hay gracia, estamos en vida. Pero cuando hay una vida que está con corrupción, entonces estamos en desgracia. Amén. En desgracia. Eso es lo que puedo transmitirles. Simplemente vivir en el poder del Espíritu Santo. Vivir en el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que Dios quiere no más para los pastores, predicadores, evangelistas,
apóstoles, profetas, no, no, no. Lo quiere para toda su iglesia, para toda su iglesia. Y aquí, ¿quién es toda la iglesia? Yo. Amén. Ponte de pie, ponte de pie. Y vamos a darle gracias a nuestro Dios porque ha derramado ese don de la gracia en nuestras vidas. Amén. Voy a invitar al pastor o a la pastora, no sé quién va a tomar el lugar. Y quiero decirles que nuestro corazón quiere que las cosas se hagan bien. Y yo les repito y termino con esto, que hay que ayudarnos unos a otros, no criticándonos, entre pastores, honrándonos, entre hermanos en la iglesia, honrándonos, ayudándonos a ser mejores cada día. Amén. A ser mejores cada día. Oremos. Padre Todopoderoso, en el bendito nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, porque tú, Señor, por tu sacrificio, vino ese don de la gracia en nuestras vidas. Vino el bautismo de tu Espíritu Santo, el don del bautismo de tu Espíritu Santo, para vivir verdaderamente tu evangelio, Señor. El evangelio del reino de nuestro Padre Celestial. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, desde aquí del frente hasta los lados y atrás, por tus siervos y siervas que están presentes, por cada uno de tus hijos e hijas de tu iglesia, Padre. En el poderoso nombre de Jesús, yo bendigo y en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, te pido que derrames el don de la gracia, ese don de la gracia y el bautismo de tu Espíritu Santo sobre cada uno de tus hijos e hijas, sobre tu iglesia, en el poderoso nombre de Jesús. Que esta palabra, Señor, penetre hasta lo más profundo del corazón, y que si se llevan algo de aquí, se lleven el don de la gracia y el poder de tu Espíritu Santo para vivir una vida conforme a tu voluntad. Por todo te damos gracias, por todo glorificamos y bendecimos tu nombre. Te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Amén. Aleluya. Dejo el lugar al pastor.